cosas. Pero permítame un segundito. Bien, les comento, el fin de semana estuve trabajando en la exposición de ustedes en el hospital, pero no me traje mi USB y como allá no tengo dónde subir la drive ni nada de eso, y no tengo aquí conmigo la exposición esa, que era bien cortitita de todas maneras, pues, pero yo creo que vamos a tener que ver lo que habíamos terminado, lo que nos había quedado pendiente del otro y empezar directamente con las patologías de páncreas. Y ya el viernes yo empiezo directamente con lo de fisiología, por favor. Profe, Mándeme. tengo una pequeña duda sobre las dosis, o sea, no sobre el examen, sino de diabetes. Ajá, Eh, sí. no, pero como dijo que no habláramos tanto de dosis, pero yo sí tengo una pequeña duda Ah, no, nomás. adelante, dígame. En el tratamiento con insulina de la diabetes tipo 1, o Ajá, sea, el régimen que utiliza una insulina basal y las 3 dosis de insulina preprandial con el desayuno, antes de la comida y antes de la cena. ajá. A lo que tengo entendido, en la insulina preprandial se utiliza un algoritmo, los pacientes en base a su glucemia preprandial y a los carbohidratos que van a comer, y con eso se calcula o sea, las unidades que se van a administrar. Pero con la insulina basal, ¿cómo, o sea, el médico cómo calcula cuál va a ser su dosis de insulina basal antes de dormirse, por ejemplo? Ok, mira, normalmente la insulina basal nosotros teóricamente dejamos una cantidad eh, necesaria, normal, fisiológica. Nosotros sabemos que a cuestiones transformándolo a unidades, la dosis habitual que una persona no resistente a la insulina está produciendo normal su páncreas va de 0.3 a 0.6 unidades por kilo, ¿sí? De peso ideal. Entonces nosotros tratamos de mantener esa dosis y todo lo demás tratamos de pasarlo directamente a las dosis prandiales, ¿sí? Obviamente hacemos nuestras excepciones. Por ejemplo, sabemos que en el caso de adolescentes que todavía no han completado su pubertad y que están con altas producciones de hormona de crecimiento y que tienen una etapa de resistencia fisiológica a la insulina, ¿sí? Van a requerir dosis un poquito más altos. Y entonces en esos niños podemos llegar a dosis basales de insulina entre 0.8 y máximo 1, ¿sí? Pero teóricamente ellos deben de mejorar esto conforme vayan creciendo y ya completen su desarrollo fisiológico y sus dosis o sus niveles de hormona de crecimiento lleguen a lo normal. Entonces, la dosis basal normalmente la dejamos de acuerdo a lo fisiológico. Tú lo puedes manejar en cualquiera de esos dos rangos. Eso va a depender de qué, de cómo amanece tu paciente en la mañana. Por ejemplo, si tu paciente tú le dejas una dosis de 0.3 y con esos 0.3 te amanece en rangos en la mañana, quiere decir que tu dosis basal está alcanzando tanto para agarrar el efecto del amanecer como para el metabolismo de todo lo que consumió en su cena. Entonces es una buena dosis. Si en dado caso de que te amaneciera alto, pues tú vas incrementando la dosis. Recordemos que en la insulina no hay dosis topes, hay dosis necesarias. Desafortunadamente, incluso para pacientes que están utilizando análogos a la insulina, pueden crear resistencia y presentarse doble diabetes, claro que sí. Pero, desde por lo general no hay una dosis tope o como tal una dosis, pues es que estándar sí hay, como te digo, que es lo fisiológico, pero no tenemos como un máximo o a donde nosotros decir ya hasta aquí. Sí, normalmente cuando nosotros damos una dosis, sí como que si vemos que es una dosis muy alta para un paciente que no debería de ser tan alta, pues le decimos que muy probablemente va a subir de peso con la insulina, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque normalmente si tú estás necesitando dosis muy altas para mantener euglucemias, significa que esa persona está comiendo más de lo que debería. ¿Sí Ok. más o menos me expliqué o Entonces, no? la fórmula, digo, la
secreción fisiológica, ¿de cuánto era la normal? ¿De punto a 4? Transformándolo a unidades es más o menos de 0.3 a 0.6 unidades por kilo en peso ideal. Ajá, entonces, de todo eso que calculemos, todo eso se va a distribuir nomás en insulina basal y la otra se calcula la calcula el paciente con eso o... Ajá, no, normalmente hay diferentes formas de calcularlo. Lo normal o lo habitual es, normalmente lo que uno hace es calcular, o lo que varias literaturas te dicen es, tú calculas una dosis basal normal, más o menos alta, o sea, no la vas a calcular al mínimo a 0.3, ¿sí? Te vas calculándola, por ejemplo, 0.4, 0.5. 2/3 de eso te lo llevas directamente a la basal y 1/3 lo distribuyes en los bolos, ¿sí? Okay. Así es como te viene la mayoría de los libros, ¿sí? Ok. Bueno. Pero ahora sí que ahí es en donde vienen los colmillos de cada uno de los médicos que hacemos la endocrinología. Por ejemplo, nos damos cuenta que eso le hace lo que el viento a Juárez a un paciente, ¿no? Entonces, normalmente lo que nosotros hacemos es nos vamos con la dosis mínima básica, dependiendo, en mi caso, que yo veo adolescentes, dependiendo del desarrollo del Tanner del paciente, ¿sí? Okay. Y en base a eso, si yo veo que el paciente está muy puberal y está en un pico de crecimiento, pues le calculo una basal más alta. Y si veo que está muy prepuberal, pues le calculo la dosis basal más bajita, porque va a ser muy sensible a la insulina. Y le calculo directamente la basal, o sea, la pura basal, se la pongo completa, no lo divido. Y los bolos prepandriales, de acuerdo a la edad, nosotros los pediatras tenemos como un algoritmo y decimos, si está prepuberal, una unidad le viene bajando 100 unidades, 100 miligramos, ¿sí? Si está iniciando o prepuberal, o sea, es el inicio de la pubertad, o sea, que un Tanner 2 apenitas, ¿sí? Una unidad le viene bajando aproximadamente entre 50 y 80. Y si está muy puberal, o sea, un Tanner 4, en pleno pico de crecimiento y bien apestoso, pues más o menos una unidad le baja 50 miligramos, ¿no? Y así es como le vamos calculando en lo que nosotros sacamos su ratio de carbohidratos, que en los adultos es más fácil. Un adulto que no es resistente a la insulina, que está en su peso ideal, aproximadamente una unidad le viene bajando 50 miligramos, ¿sí? Aproximadamente, ¿sí? Y una unidad le viene bajando de 14 a 15 gramos de carbohidratos. Entonces, normalmente en un adulto a uno empieza así, directamente como receta de cocina. Los niños, como sí tiene mucho que ver la sensibilidad, sí jugamos un poquito más con el score. Ok, gracias. Al final, nosotros calculamos con ciertos algoritmos el índice de sensibilidad y el índice de carbohidratos. El índice de sensibilidad nos dice una unidad, cuántos miligramos de glucosa me bajan, de acuerdo a mi nivel de glucosa que estoy manejando. Y el índice de carbohidratos es una unidad, cuántos gramos de carbohidratos me baja. De tal manera de que cuando un paciente con diabetes tipo 1 se va a hacer una corrección previo al alimento, va a hacer la corrección de acuerdo a los gramos de carbohidratos que va a hacer, ¿sí? Y de acuerdo a los niveles de glucemia capilar que se está tomando, va a corregir ambas cosas. Ok. ¿Algo más? No, era todo. Gracias, profe. Sale, vamos a darle. Mande. Yo nomás tengo 2 dudas rápidas del quiz que acabamos de hacer. Ajá. Una, primero, la que dice la del receptor de glucosa en músculo, ¿qué no si es GLUT4? Esa es una pregunta trucosa, joven. GLUT no es un receptor, GLUT es un transportador. ¿Sí? GLUT lo que hace es permitir la entrada de la glucosa a la célula, ¿sí? Y se expresan una vez que la insulina accionó el receptor de la insulina, ¿sí? Entonces, esa era una pregunta trucosa. Ok, y la otra era la que decía cuál es el sensor de glucosa en la célula beta, que la respuesta era glucosinasa. Así es. ¿A qué se refería en sí con sensor? O sea, yo lo entendí como el GLUT2, pues que
O sea, No, lo que hace el es GLUT2 es un transporte, es el que permite el transporte de la glucosa hacia adentro de la célula beta. Pero esa glucosa, una vez que entra, va a estar en contacto con una enzima que se llama glucosinasa. De hecho, eso lo voy a explicar cuando veamos lo que es la fisiología del páncreas. Okay. Entra en contacto con la glucosinasa y la glucosinasa hace que la glucosa se convierta en glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato va a poder entrar al ciclo de Krebs y producir ATP. Y ese ATP, ¿sí?, va a permitir que se dé un intercambio, una despolarización de la membrana que va a permitir que se abran los canales, que se cierren, perdón, los canales de potasio de la célula beta. ¿Sí? Y eso va a permitir que se abran los canales de calcio y que entonces haya el movimiento de las vesículas preformadas de la insulina dentro de la célula beta. Entonces, por eso se dice que la glucosinasa, que es la que está impidiendo que la glucosa que entró se salga y por lo tanto está aumentando la cantidad que va a entrar al ciclo de Krebs, se considera el sensor de glucosa. Ok. Ok, muchas gracias. No, por nada. Bueno. ¿Empiezo ya? Sí, ya, por favor. Muy bien. Porque Vamos a hablar. ahora sí que a las 7 casi en punto me tengo que ir, porque tengo un examen que aplicar, Chihuahua. Muy bien, pues entonces iremos rápido. Ya igual estos son la última parte de nuestro tema, con feocromocitoma. Más que nada aquí nomás quisiera que apreciaran la imagen, cómo es una glándula normal y cómo está en el caso de un feocromocitoma, que se puede apreciar aquí. Y ahora sí, pues hablando un poquito como una introducción al tema, pues un feocromocitomas o paragangliomas, que también estaremos abarcando en este tema, son tumores productores de catecolaminas como la epinefrina, la norepinefrina o incluso la dopamina, aunque esta es en ocasiones muy rara. Y pues pueden ser provenientes del sistema nervioso simpático o parasimpático, pero esto va más que nada a un paraganglioma. Estas neoplasias pues son de forma esporádicas y son partes heredables, o sea, están relacionadas con ciertos síndromes como el síndrome de neoplasia endocrina múltiple de tipo 2 o la enfermedad de von Lippenhaus y pues otros síndromes que ahorita les voy a estar explicando de manera rápida. Tú eres Osvaldo, ¿verdad? Ajá, Osvaldo. Aquí nomás quería hacer un recalque en si ven estas siglas, pues es feocromocitoma y paraganglioma. Ya hablando un poquito de la epidemiología de manera rápida, sin profundizar mucho, pues es una enfermedad descrita desde 1800, o sea, ya tiene bastante tiempo, y afecta de 2 a 8 de cada millón de personas al año. Es una enfermedad de cierta manera rara, aunque ciertos estudios, ciertos análisis han demostrado que en realidad está a veces infradiagnosticada. Y esto se ve muchos en casos donde hace, por ejemplo, una tomografía abdominal y se descubren las masas feocromocitarias pues en el nervio suprarrenal o ciertos paragangliomas, que o sea, se están atendiendo al paciente por otra cosa y resulta que sale también el feocromocitoma o el paraganglioma. Entonces está un poco infradiagnosticado. Muchas veces no manifiestan los síntomas o están en una etapa de crecimiento pues muy leve que todavía no manifiestan bien la clínica. En promedio, bueno, uno de los puntos muy importantes de los feocromocitomas es que debido a las hormonas que van a estar secretando, van a producir hipertensión. Pero verdaderamente el grado de más bien la cantidad de sujetos hipertensos debido a un feocromocitoma es muy baja. En promedio es del 0.1 al 0.2 de sujetos hipertensos, es debido a una neoplasia de este tipo. Y la edad media diagnóstica es a los 40 años de un feocromocitoma. Antes se conocía algo de la regla de los 10, que era pues un tumor de las decenas, que tenía relevancia epidemiológica en el sentido que eran 10% bilaterales, 10 suprarrenales y 10% cancerosos, pero esto se ha demostrado en los últimos 2 años que no es correcto, sino que verdaderamente es más, perdón, el 23%, sí, del 23 al 25% son extrasuprarrenales y alrededor del 30 al 40% son hereditarios. Y en el caso de la malignidad o canceroso son hasta el 20%. O sea, esta regla verdaderamente en los tiempos modernos con otros métodos diagnósticos nos han permitido ver que no se cumple. Así es.
Y pues más que nada la importancia también de esta enfermedad es, bueno, creo que lo menciono más adelante, déjeme ver. No le da. Bueno, una de las importancias de esta enfermedad es por más que el cuadro clínico, las molestias que puede presentar, es por ejemplo si vamos a entrar a un proceso operatorio o una labor de parto, por ejemplo, en situaciones donde puede haber mucho estrés sobre el cuerpo, pues puede haber una liberación exagerada de catecolaminas que va a tener pues repercusiones en pues en estas situaciones. Por ejemplo, en el caso de también es muy importante diferenciar entre un feocromocitoma y un paraganglioma, porque pues tienen diferentes pues ubicaciones, manifestaciones, pues síndromes genéticos a los que están relacionados, y pues también la propensión a metástasis es diferente. Nomás que está tardando mucho en cambiar la diapositiva. Bueno, en lo que cambia la diapositiva, pues también les explico que los feocromocitomas, la mayoría son unilaterales y con una frecuencia mayor en la médula suprarrenal derecha. No sé por qué no cambia. Déjenme quito esto, no creo que sea. Bueno, ahí está. Bueno, esta es una tablita que quería como que resumir o resume bastantes cositas de lo que es un feocromocitoma. Pues es en adultos, ambos sexos, de todas las edades y especialmente de 30 a 50 años. Como les mencioné, la malignidad está de entre 20 al 30%. Y 80% son benignos. Más que nada pueden causar ciertas, o sea, con malignidad me refiero específicamente a la propiedad de diseminación, no que causen pues efectos contraproducentes en el cuerpo. La secreción, lo más normal es que secrete norepinefrina, y pues en resumen de presentación clínica es una hipertensión sostenida, cefaleas y sudoración. Esto básicamente es la triada de presentación de la clínica de los feocromocitomas. También va aunada a las palpitaciones y a la hiperglucemia, pero pues eso se va a ver más adelante. Lo más importante es eso, es la hipertensión sostenida o episódica, ¿sí? Las cefaleas y las palpitaciones. O sea, hagan de cuenta que son personas que de repente se sienten bien y de repente empiezan como con una temblorina, un escalofrío y literal sudan, pero así se le hacen como charquitos de sudor en la piel si están de ladito. O sea, es una cantidad impresionante lo que sudan. Cuando lo vean, es impresionante. Bueno, también es ocasionalmente asintomático, pues esto dependiendo de la etapa en la que se encuentre. Y pues en cuestión macroscópica es una masa que puede ser bilateral o extrasuprarrenal. Bueno, eso lo vamos a ver ahorita más en su distribución. Y también quería mencionar algo sobre, en el caso de los niños, por regular está más relacionado con una cuestión hereditaria. O sea, si vemos un feocromocitoma en niños, es por lo general relacionarlo con una cuestión hereditaria. Bueno, ya hablando un poquito más de la etiología, pues verdaderamente está un poquito difícil, pero en algunos casos, creo que hasta en un 40% se puede ver una relación con síndromes genéticos que son de transmisión autosómica dominante. Más que nada, ahí vamos a prestar atención a los síndromes de neurofibromatosis tipo 1, al síndrome de von Hippel-Lindau, al MEN2 y al síndrome de paraganglioma hereditario. También están estos genes implicados que ahorita los vamos a ver a mayor profundidad. Y pues hay muchas otras sospechas de otros genes, pero pues, la verdad no me quiero dar un clavado muy hondo en eso porque pues no tiene mucha, o sea, sí tiene importancia, pues, pero no es lo que nos va ahorita. Bueno, en esta imagen quiero explicar que ciertas etiologías tienen tendencia a ciertas secreciones y sobre todo localizaciones. Por ejemplo, en el caso para un paraganglioma, los que está más detectado son los SDH y hace relación puede ser B, C, D o A. Lo de malignidad es igual con un SDH, pero pues también tiene relevancia el BHL, SDH y el MAX. Y pues guardan mucha relevancia cuando se asocian a cáncer medular de tiroides, ¿no? Ajá, en el caso de... Sí, de estos, sí, el SDH. Y bueno, y ya con una cuestión familiar sindrómica, pues están el BLH, el RED, que es causante de los MEN1 y MEN2,
y la neurofibromatosis tipo 1. Esta tablita más que nada se las dejo para que la chequen después si checan las diapositivas. Es la localización típica del tumor y a qué otras asociaciones puede tener. Por ejemplo, nomás para ejemplificar, por ejemplo, en la enfermedad de von Lippenhaupt, su aparición por regular es en la médula suprarrenal, a menudo es bilateral y ocasionalmente puede aparecer un paraganglioma, que es en la base del cráneo del pelvis. Y en el caso, por ejemplo, de un tumor de origen del RET, es en médula suprarrenal también, a menudo bilateral, y pues van a estar relacionados a, por ejemplo, un carcinoma medular de tiroides, como se mencionó. Y es igual esta tablita, son características clínicas que puedes encontrar en este tipo de genes. Pues en el caso de una neurofibromatosis, verdaderamente es muy raro también encontrar los feocromocitomas en una neurofibromatosis, pero pues la clínica va a estar con neurofibromas, manchas de color café, nódulos de Leach, pues básicamente lo que presenta la neurofibromatosis. Igual esta tablita es continuación de la anterior. En los libros, en Williams mencionaba, bueno, en varios libros los catalogan por grupo 1A, 1B y grupo 2. Esto más que nada tiene que ver en cuestión de la fisiología del síndrome. No sé si me doy, bueno, ahorita lo voy a explicar mejor, pero refiriéndome al grupo 1A, tiene que ver con los complejos del succinato deshidrogenasa. Y todos estos complejos van a estar relacionados con la aparición de hipoxia. O sea, va a haber una sobreabundancia de un factor de hipoxia y es lo que va a hacer como la proliferación del tumor. Y en el caso de una síndrome del grupo 2, es más que nada con el ciclo de Krebs, porque va a haber una... Ay, se me fue. Bueno, creo que viene más adelante. Sí, aquí está. La sobreexpresión de las vías de señalización de las sinasas. Entonces, en esta imagen más o menos es muy leve lo que se ve, pero, pues, por ejemplo, este caso es el síndrome, el factor de hipoxia, pues que va a causar una angiogénesis, una glicólisis, mitofagia. Bueno, la relación con el tumor y el desarrollo de este tipo de tumores va más que nada en este ciclo. Y pues como les dije, el grupo 1 va a causar una pseudohipoxia y va a haber una mayor abundancia del factor inducible por hipoxia que va a desarrollar, como les mencioné, angiogénesis y glicólisis, que tiene que ver con el cuadro clínico de la enfermedad. Estos tumores, la verdad, están muy abundantes en vasos y por regular tienen a ser muy sangrantes. Y respecto a los tumores del grupo 1, son mayoritariamente paragangliomas extrasuprarrenales, o sea que no van a estar en la médula renal, sino que se van a desarrollar en puntos donde haya células cromáfines. Durante el desarrollo, pues, de nosotros, va a haber grupos de células cromáfines básicamente siguiendo este tracto que se ve aquí. Entonces, es muy común encontrar paragangliomas a nivel de la aorta o en el órgano de Zuckerman, que es a nivel de la mesentérica inferior. Entonces, esto, por ejemplo, en el caso de que sea en el cuello el paraganglioma, por regular va a ser un paraganglioma de origen parasimpático. Pero si es en otra localización, como en el órgano de Zuckerman, puede tener un origen simpático. Y pues aquí como se ve también, o sea, los parasimpáticos paragangliomas en la imagen, marca las ubicaciones más frecuentes. Como puede ser... Entonces, prácticamente lo que nos dice es que todo lo que no salga de la suprarrenal le vamos a decir paraganglioma, ¿no? Así es. Ya un poquito, sin ahondar mucho también en anatomía patológica, pues aquí se ve una imagen ilustrativa de cómo sería el feocromocitoma incrustado en la médula, en la médula suprarrenal. Y suelen estar encapsulados por una verdadera cápsula o una pseudocápsula, pues esto debido a la anatomía normal de la corteza suprarrenal. Son de textura firme y pues tienen grandes áreas de necrosis hemorrágica. Esto debido a lo anterior que les mencioné, porque pues es una área muy vascularizada y pues puede invadir a órganos adyacentes.
De hecho, por ejemplo, puede que tenga algún efecto en la vejiga. Por ejemplo, en el caso de un paraganglioma puede tener alguna opresión en la vejiga y en la manifestación clínica nos puede presentar, por ejemplo, necesidad constante de orinar o incontinencia urinaria inclusive. Entonces también depende mucho del tamaño del paraganglioma. Y también dependiendo del tamaño del paraganglioma puede tener algunos efectos, por ejemplo, opresivos. En el caso de que haya alguna opresión del abdomen, puede tener algún efecto sobre el paraganglioma que vaya a secretar las hormonas y pues tengamos alguna especie de crisis pues causada por esas hormonas liberadas. Eso pasa muy comúnmente, sobre todo cuando se va a operar ese tumor, que entran y lo manipulan para que se vaya a resecar. De hecho, cuando se hace una cirugía de estos pacientes, para los anestesiólogos es un terror, ¿no? Porque en cuanto empiezan a manipular el tumor, el paciente se hipertensa, pero así impresionantemente, o sea, presiones arteriales arriba de 200 sobre 180, ¿sí, no? Y en el momento en el que lo pinzan y lo quitan, hacen totalmente lo contrario. Unas hipotensiones gravísimas así de 50-20 de TA y así, ¿no? Entonces, se ve bien padre porque las veces que me ha tocado entrar así que hacen ese tipo de cirugías, tienen todas las bombas preparadas, ¿no? Tanto las de para estar pasando antihipertensivos intravenosos así a goteo, como para pasar las aminas vasoactivas en cuanto se hipotensa el paciente. Y la coronaria del pobre anestesiólogo está que se infarta ahí. Pero gracias a Dios, aquí en el hospital de ginecopediatría, desde que yo llegué, prácticamente nos aventamos uno por año y les ha ido bien a los niños en la cirugía. Hasta ahorita no hemos tenido ninguno que sea, que haya tenido alguna recaída o que haya sido bilateral. Pero también la realidad es que aquí no tenemos estudios genéticos pues para hacerles, ¿no? Y saber si son de los familiares que van a terminar siendo metacéntricos, perdón. Pero bueno, les damos seguimiento. Sí, pues eso los va a hablar un poquito más Memo ahorita adelante. Otro punto importante es que los paragangliomas también tienden a metastatizar o pues diseminarse, más que los feocromocitomas como tal. Pero esto no refiere a algo de malignidad como tal. Bueno, el 80% de los paragangliomas se presentan en el abdomen y pues la mayoría obviamente de los feocromocitomas son como tal en la médula suprarrenal. Como les mencioné, o sea, un paraganglioma también puede ser en el cuello, pero pues esta proporción es mucho más pequeña comparada con estos. Y los paragangliomas extrasuprarrenales se encuentran en el área paraórtica o perirrenal. Y pues lo que les mencioné anteriormente, órgano de Zuckerndal, vejiga urinaria, corazón o inclusive mediastino posterior. Son tumores altamente vasculares, también como les había mencionado anteriormente, y pues tienen áreas necróticas o hemorrágicas. Todo esto debido pues a la constante vascularización o frecuente vascularización. Esto relacionado con el factor de la hipoxia. Hay algunos que son de color rojizo, otros de color negruzco. Esto se refiere que cuando son de color negruzco es por la... ¿cómo es? Una neuramina que le va ese color pues oscuro. Ya para terminar con mi parte, pues explicarles un poquito de la fisiopatología. Como les mencioné, básicamente depende de las catecolaminas. Los paragangliomas y los feocromocitomas almacenan y secretan catecolaminas, lo que es dopamina, adrenalina y noradrenalina. Y pues estas catecolaminas hay que tener también en cuenta que cuando se producen, una parte importante de su producción también tiene que ver con la metabolización. Muchas veces se cree que las catecolaminas pues se metabolizan como tal en otros lados, pero pues las células que las producen tienen un trabajo importante también en el momento de la metabolización. Pues como ya sabrán, la adrenalina y noradrenalina tienen acciones semejantes, pero pues la adrenalina es más potente. Y bueno, entonces algo que hay que tener muy en cuenta a la hora de checar este tipo de patologías, pues es los receptores de alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Cuando hablen de tratamiento, cuando Memo les hable un poquito más del tratamiento, también es importante tener los efectos de estos medicamentos y estos receptores, porque podemos ocasionar mediante tratamiento algunas respuestas poco deseadas en el paciente.
Y algo también muy importante a tener en cuenta es la naturaleza paroxística de la liberación de esas catecolaminas, pues que es esa característica episódica que mencionó el doctor. O sea, de la nada el paciente va a estar pues bien y de repente va a empezar con las sudoraciones, palpitaciones y la hipertensión. Que pueden ser crisis de como 20 minutos a que pueden durar hasta 1 hora, por ejemplo. Todo dependiendo de la carga pues, que se haya liberado y el efecto. Bueno, pues como saben, los efectos alfa-adrenérgicos pueden producir un vasoespasmo, hipertensión, y los beta-adrenérgicos una vasodilatación, la sudoración y la taquicardia. Entonces, también bueno, no, olvídenlo. Bueno, y ya puedes continuar, Memo. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Ok. Soy Jesús Guillermo Borjas y yo voy a continuar con la exposición de feocromocitoma y paraganglioma. Primero vamos a observar los que son... Mándeme. ¿Borjas qué? Castillo. Gracias. Muy bien. Pues vamos a comenzar con las manifestaciones clínicas. Si ven ahí, ven a Mystics de los X-Men. Y es porque la enfermedad es llamada el gran imitador. Es decir, puede confundirse los cuadros que tiene con muchas enfermedades. Entonces, muchas veces alguien puede estar empezando una enfermedad distinta a lo que es un feocromocitoma, porque los cuadros clínicos que nos da son muy variados y son muy amplios. Entonces, pues es conocida como la gran imitadora. Entonces, vamos a comenzar con la tríada clásica, que creo que ahí me equivoqué y le puse triada, pero pues es tríada clásica, que va a ser palpitaciones, más cefalea e hiperhidrosis. Y todo esto va a estar acompañado con la hipertensión. La hipertensión va a ser muy importante porque va a ser el principal signo clínico que vamos a tener por los motivos mencionados anteriormente, de toda la liberación de catecolaminas y todo el proceso que ya se explicó anteriormente. Y la causa de consulta más frecuente, es decir, por lo que más te van a consultar a ti y van a llegar, van a ser crisis hipertensivas paroxísticas y crisis de ansiedad. Entonces, a consulta te van a llegar mucho por esos motivos. Es importante ver en este cuadro, en el cuadro 407 de 1, las manifestaciones están ordenadas pues con frecuencia de ocurrencia, como nos menciona ahí, y pues como vemos, está el cefalea en primer lugar, va a haber ataques de sudoración con la hiperhidrosis, es a lo que me refería, las palpitaciones y taquicardia, también va a haber la hipertensión sostenida paroxística. La hipertensión es la manifestación más frecuente, va a estar en el 60% de los casos, seguida de las crisis hipertensivas en un 50% y las manifestaciones cardíacas, en los cuales se pueden manifestar diferentes tipos. Puede haber arritmias, taquicardias, bradicardias sinusales, arritmias supraventriculares o sístoles ventriculares. Entonces, durante las crisis también puede haber una angina de pecho, porque acuérdense que estamos utilizando la demanda de oxígeno excesivamente y aparte de vasoconstricción, entonces hay un menor aporte de oxígeno a lo que es el corazón. Entonces, puede presentarse una angina de pecho o incluso un infarto. Y en el electrocardiograma vamos a encontrar alteraciones en el ST, onda T, y puede haber hasta en onda U. Otras alteraciones, otros rasgos clínicos que nos pueden orientar es que la hipertensión no va a ceder a fármacos. Si le damos antihipertensivos, no va a ceder. Entonces, nos podemos ir por ahí. El hecho de que, le di, no sé, losartán, le di amlodipino, le di tal, y no mejoró, entonces puede decir, bueno, entonces la causa de la hipertensión podría ser un feocromocitoma. Y entre otras alteraciones que tienen... Perdón. De hecho, cuando nosotros utilizamos de hecho, empezando así, persona menor de 40 años con hipertensión, ya pensamos mal. Persona menor de 40 años con 2 antihipertensivos, pensamos muy mal, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que buscar una causa secundaria. Entonces, siempre hay que ver si no hay por ahí siempre se tiene que hacer abordaje tanto para hiperaldosteronismo, sí, que también ya vimos que está muy infradiagnosticado, como para feocromocitomas, porque hay feocromocitomas que no hacen hipertensiones paroxísticas ni ataques de sudoración y que lo único que tienen son hipertensiones sostenidas y cefaleas.
Dale. Muy bien. Bueno, de eso que comentó, también Harrison nos dice que pues una crisis catecolaminérgicas pueden desencadenar edemas, pueden desencadenar, bueno, edema pulmonar, hipertensión, arritmias y pues hemorragias intracraneales. Y pues esto habla del, pues, el gran margen que te da todas las manifestaciones clínicas, al parte de que va a haber intolerancia a la glucosa, porque va a inhibir la secreción de insulina y va a permitir la liberación hepática de glucosa. También el hematocrito va a estar elevado. ¿Por qué? Porque vamos a tener una pérdida de volumen plasmático. Entonces, pues vamos a encontrar pues el hematocrito elevado y pues puede presentarse fiebre, hipercalcemia, aumento de velocidad de sedimentación. No es muy frecuente, pero también puede haber poliuria y síndrome síndrome de secreción inapropiada de adrenocorticotropina. Entonces, si vemos bien, es mucho, es muy amplio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo vamos a diagnosticar? ¿Cómo vamos a encontrar el diagnóstico? ¿Puedes darle el siguiente, por favor? Muy bien. Primero, el cuadro puede ser confundido cuando te llega un paciente así, pues como dijo el doctor, joven, con hipertensión, taquicárdico. Muchas veces nos vamos, este amigo pues tomó cocaína, está drogándose con anfetaminas o sustancias psicomiméticas. Es decir, vamos a confundirlo mucho con drogas. Entonces, primero, tenemos que confirmar la existencia del feocromocitoma y confirmar su localización. Dale la siguiente, por favor. Bueno, no, atrás. Bueno, en lo que se pone la diapositiva anterior, vamos a ver que vamos a tener dos tipos de pruebas. Unas van a ser las farmacológicas, hacia atrás, las farmacológicas y las de imagen. En las pruebas farmacológicas tenemos, por ejemplo, la estimulación con glucagón, la prueba de clonidina, pero también tenemos varias pruebas que son mencionadas en Albarán, las cuales nos van a ayudar para determinar por medio de la bioquímica ciertos componentes en lo que es la sangre. Dentro de las pruebas bioquímicas tenemos la prueba del ácido vanilmandélico, la cual es una de las técnicas más utilizadas para el diagnóstico de feocromocitoma, pero el problema es que te dan muchos falsos positivos o negativos. Entonces, aparte de que tienes que realizar la prueba en orina y tiene que ser una persona que preferentemente no haya tomado, no haya tenido medicación y que tenga que estar en reposo, tienes que hacer unas 2 a 3 pruebas para tener una certeza muy grande. Entre otras de las pruebas que vamos a tener va a ser la de catecolaminas libres, la cual es la más utilizada. O sea, se emplea mucho en la actualidad y es muy fiable. Entonces, pues ahí vemos los límites de una persona normal y en cambio en un paciente con feocromocitoma vamos a tener hasta 250 miligramos en 24 horas, que es como que más de 100 miligramos del tope que nos muestra aquí la exposición. Y en otra tenemos metanefrinas, la cual nos tiene, según Albarán, tiene un 20% de falsos negativos. Y los valores de feocromocitoma, a diferencia de los normales que estamos viendo ahí, que son menos de 7 milimoles por un día, van a ser hasta el triple. Y por último tenemos las de catecolaminas plasmáticas, que se dice que es de muy poca utilidad porque tienes que ser muy meticuloso para la prueba, tienes que ser muy picky para que te dé. Entonces, la que más se utiliza, pues según Albarrán, es catecolaminas libres. Y tenemos las pruebas farmacológicas, en la cual pues va a ser la estimulación con glucagón, en el cual pues vamos a dar glucagón de forma intravenosa y vamos a considerarlo positivo cuando los valores de catecolaminas en el plasma son mayores a 200 nanogramos por litro, es decir, unos 11.6 milimoles por litro. Tenemos la prueba de clonidina, en cual se utilizan catecolaminas en plasma
y se va a considerar un diagnóstico feocromocitoma a concentraciones de catecolaminas mayores a 500 nanogramos por litro. Y eso va a ser a las 2 o 3 horas de la administración de la clonidina. Entonces, el cuadro que vemos ahí es un cuadro que está en Harrison y la verdad está muy padre porque nos habla de la sensibilidad y la especificidad, que si bien metanefrinas totales es muy sensible y muy específico, también es muy meticuloso, pero también nos ayuda mucho la concentración de catecolaminas. Entonces, pues tenemos como que varias formas del cual confirmar su existencia. Y para No, la localización, perdón. No, normalmente, para hacer el diagnóstico así como tal, lo que nosotros hacemos es la clínica, ¿sí? Inmediatamente después tomamos lo que vendría siendo metanefrinas séricas y metanefrinas urinarias, ¿sí? Y ya con eso hacemos el diagnóstico y ya después de ahí seguiría la tomografía o la resonancia magnética, ¿no? Sí, como vemos ahí, pues tenemos las pruebas de imagen que si vemos en el cuadrito amarillo es para confirmar la localización y pues las pruebas que nosotros podemos utilizar son TAC, resonancia magnética y la MIBG 131I, que es yodo, en la cual el nombre está muy, muy difícil, pero es un marcador en el cual nos va a ayudar a localizar de una forma como si fuese contraste. El nombre del MIBG es metayodo benzilguanidina y pues es marcado con yodo 131. Entonces, bueno, ahora el cuadro clínico que vemos aquí a la derecha son pues las formas en las cuales nosotros vamos a sospechar lo que es un feocromocitoma. ¿Puedes darle la siguiente, por favor? Bueno, ahora todas estas imágenes que vemos aquí, yo las obtuve primero de Harrison y algunas de Albarrán. Si vemos bien a la imagen superior izquierda, que es una imagen animada, nos muestra pues los sitios más comunes en los cuales podemos encontrar primero feocromocitomas y paragangliomas. Entonces, si ven bien, pues están los sitios como por ejemplo los senos carotidios, el órgano Zuckerberg y entre otros presentes. Muy bien. A los cuales inmediatamente a la derecha vemos señalados con varios puntos paragangliomas, pues señalados con las flechas. En cambio, justo la imagen inferior a lo que es la imagen animada, se ven los feocromocitomas. Ahí podemos apreciar en la imagen izquierda inferior 2 riñones y ¿cómo se llama? La flecha está marcando lo que es ¿cómo se llama? Una masa. Entonces esa masa es consistente a lo que es pues un feocromocitoma. También se nos ven como arteriografías y están marcadas en los senos carotidios. Entonces, pues son formas en las cuales nosotros podemos utilizar como diagnóstico de localización del si es un feocromocitoma o un paraganglioma. Y pues la localización es suprarrenal en el 73% de los casos. Dentro de esos 23 van a ser bilateral y es mucho más común encontrar en la derecha, con un 63% y un 14% en la izquierda. Pero extraadrenal, ya en este caso un paraganglioma, sería, perdón, perirrenal de un 20%, paraórtico en un 30%, mediastínico otro 30%, vesical un 10% y cardíaco otro 10%. Y en cambio los malignos, que son los que nos comentó nuestro compañero Osvaldo, el síndrome BHL, los asociados a MEN1A, 1B, son un 7%. ¿Puedes darle el siguiente, por favor? Bueno, en lo que carga la siguiente, si no es que ya cargo y mi internet está lento, vamos a ver, perdón, lo que es el tratamiento. Bueno, el tratamiento va a ser quirúrgico
en el cual vamos a hacer una suprarrenalectomía parcial o total, es decir, vamos a remover o todas las suprarrenales o una parte de ellas. Pero, como se vino comentando anteriormente, es muy importante mantener controlada la presión arterial, ya que nosotros al manipular lo que son las suprarrenales podemos despertar una crisis hipertensiva cañona. Entonces va a ser muy importante el suministro de fármacos, los cuales nos van a ayudar. Estos fármacos pues, van a ser alfa bloqueadores, como el prazosin, la fenoxabenzilamina, creo, y entre muchos otros en los cuales yo tengo marcados en la siguiente diapositiva. Bueno, vamos a hacer que el paciente ingiera una cantidad abundante de agua y sodio. Al igual que durante un desencadenamiento de lo que es una crisis hipertensiva, el nitroprusiato intravenoso nos va a ser útil. Si recordamos, el nitroprusiato va a ser un vasodilatador, entonces nos puede ayudar en las crisis hipertensivas. Osvaldo, ¿puedes ir poniendo el video, si es posible? Gracias. Y bueno, ¿cómo se llama? Y los fármacos que se pueden utilizar, pues IV. Ahí los tenemos marcados, que va a ser la fentolamina, el propanolol, que pues es un beta bloqueador, el abetalol, un alfa más un beta, el nitroprusiato sódico, que va a ser vasodilatador, y también podemos utilizar nitroglicerina. En nuestro video estamos viendo lo que es una suprarrenalectomía, la cual pues fue localizado, vimos la imagen donde estaba pues el feocromocitoma en lo que es la suprarrenal, entonces van abriendo lo que es la parte del conducto, parte de la caja abdominal para tener acceso a lo que es el riñón. Y en el riñón pues van a empezar a retirar lo que es el tumor. Si quieres adelantarlo un poquito. Bueno, ese es el tratamiento para un feocromocitoma. En embarazadas, se estarán preguntando, oye, ¿cómo le voy a hacer con embarazadas? Ahora se han desarrollado técnicas menos invasivas que pues la evidente en el video y puede ser retirado por endoscopía. Entonces, pues si hay una mujer embarazada, pues por eso es importante checar si se logra pues encontrar el feocromocitoma antes del embarazo, pues se retira, pero ya durante el embarazo y si es urgente, pues se puede utilizar técnicas de endoscopía y laparoscopía para retirar lo que es el feocromocitoma. Y pues en el video ahí estamos viendo cómo pues van a retirar, están retirando músculos y todo el rollo para pues llegar a lo que es el feocromocitoma. Doctor, ¿quiere que deje el video hasta que termine o continúo? No, síguele, ya que lo vean tus compañeros ahí, lo vemos retiro para tratar de avanzar lo más que se pueda. Ok, bueno, vamos a comenzar con los feocromocitomas malignos, el cual 5 al 10% pues van a ser malignos, como se mencionó anteriormente, que Albarrán considera un 7 y pues Harrison considera 5 a 10. Y pues como les mencioné anteriormente, un feocromocitoma en el embarazo va a ser una extirpación por medio de la endoscopía y es de preferencia del cuarto al sexto mes de embarazo. El problema con los feocromocitomas malignos es que tienen un diagnóstico problemático y su tratamiento también es muy problemático. Se va a utilizar medicina nuclear por gammagrafía, se puede utilizar citorreducción de la tumoración, alfa bloqueadores, quimioterapia, radioterapia con radiación nuclear y radiación estereotáxica. Esto realmente yo no sé si se encarga un oncólogo o también el mismo endocrinólogo. Entonces, pues, ellos son los que me imagino que van a tratar ya un feocromocitoma maligno. Y los síndromes asociados al feocromocitoma van a estar presentes de un 25 al 33%, es decir, de 4 a 3 de 4 personas afectadas, una lo va a tener, o de cada 3 personas afectadas, una la va a tener. Entonces, son bastante más frecuentes de lo que parece. En la Edad Media, pues el diagnóstico va a ser 15. Las personas que presentan un feocromocitoma maligno y el síndrome se va a detectar mucho antes el feocromocitoma, perdón, debido a toda la clínica que nos va a presentar. O sea, la clínica va a ser más fuerte y gracias a ello, pues vamos a encontrarlo mucho más temprano, como aquí dice 15 años antes.
Y pues los síndromes mejor conocidos es el MEN2, que es autosómico dominante y se caracteriza por carcinoma medular en tiroides, feocromocitoma, hiperparatiroidismo, neuromas de la mucosa, hábitos marfanoides y alteraciones del desarrollo. Eso está en naranja porque el MEN1B no lo presenta. Y por último, el síndrome de VHL, que ya había comentado nuestro compañero, va a ser muy típico encontrar hemangioblastomas en el retina y cerebelo, también como afecciones en el tallo encefálico y médula espinal. Y también va a ser muy común carcinomas renales de células claras. Entonces, si vemos bien, hay como que manifestaciones en ojos y en riñones. Entonces, también pues nosotros podemos estar al tanto por la clínica en ese aspecto. Y también otros síndromes asociados a lo que es un feocromocitoma maligno va a ser la neurofibromatosis tipo 1, que pues como recordaremos en genética es muy, ¿cómo se llama? Es muy típico que las personas con NF1 presenten manchas, café con leche o nódulos de Leach en los ojos. Entonces también nos va a ayudar con la clínica. Siguiente, por favor. Bueno, ya casi para acabar. En la enfermedad de von Hippel-Lindau, puse G en lugar de H, es el síndrome VHL. Vemos varias imágenes en las cuales nos señalan como que diferentes locaciones en las cuales podemos ver las manifestaciones anteriormente mencionadas con el síndrome VHL, como por ejemplo un hemangioblastoma de retina y cerebelo. En la imagen A, pues vemos un angioma retiniano. En las imágenes de B a D vamos a ver hemangioblastomas del cerebelo y en diferentes locaciones, por ejemplo, la que está pues vamos a encontrar un tallo encefálico, vamos a encontrar unas en médula espinal, vamos a ver un carcinoma renal bilateral y múltiples quistes pancreáticos. También vamos a ver cistadenomas pancreáticos seroso microquístico y por último 2 tumores pancreáticos. Ahí pues todos marcados. Siguiente, por favor. Perdón, la de tallo encefálico es D. Bueno, siguiente. Y ya como por último, estas gráficas se me hicieron muy interesantes en Harrison, las cuales primero la de barras presenta el porcentaje de genomas apreciados por la década. Entonces, si vemos bien, en la primera década son muy, ¿cómo se llama? Muy susceptibles al VHL. Y conforme pues va aumentando la década, pues va disminuyendo. Entonces van surgiendo otros, por ejemplo, el CDHB, el CDHD, y el SPOR. Los cuales pues está padre porque dependiendo de la década en la cual el paciente esté, nosotros podemos buscar más por lo que más se representa. Y por último, en los diagramas de pastel, vemos según ¿cómo se llama? El síndrome, si es múltiple, si es uno maligno, hereditario, renal, torácico, entre otros, cuáles son los genes más asociados a ellos. Entre pues el SPOR, retinianos, el malignos, hay más SPOR, pero también hay mucho del CDHB. Y pues, no sé, a mí se me hizo muy interesante porque pues nos puede ayudar si tenemos los medios pues para identificar genomas, pues a lograr un diagnóstico más preciso y con ello pues una mejor tratamiento. Y por mi parte fue todo. Muchas gracias, Doc. Muchas gracias, Ben. Parecía sin chiste el feocromocitoma. Pero no es tan sin chiste. Oiga, doctor, me quedó una duda. Mándeme. Pues como el feocromocitoma causa pues crisis hipertensivas sostenidas, por ejemplo en niños,
no hay una incidencia muy grande de hemorragias cerebrales o como que un endurecimiento de lo que son los vasos de una forma crónica con el feocromocitoma. Fíjate que no que yo lo haya leído o que lo haya visto. Lo que nosotros vemos mucho es que quedan con hipertrofia miocárdica. Eso sí hacen mucho. Hipertrofia de ventrículo izquierdo. Eso es lo que más hacen estos niños. Pero de ahí en fuera, sí, alguna otra cosa, no. La gran mayoría mejora su presión arterial, incluso se les logra quitar el tratamiento meses después de que ya se les quitó el tumor. Y lo único que les queda es, como te digo, la hipertrofia de ventrículo izquierdo. Uno de los que está en seguimiento, pues tiene insuficiencia cardíaca porque había durado años el niño con el tumor, no se habían dado cuenta pues que tenía ese tumor y tardó mucho en operarse, pero de ahí en fuera no. Ok, muchas gracias, Doc. No por nada. Doctor, y relacionado con, o sea, creo que usted mencionó, bueno, más bien relacionado con los síndromes, por ejemplo, aquí en una ciudad como Hermosillo, ¿es sencillo hacer una relación, pues, genética o sindrómica con algún feocromocitoma? Mira, sencillo no sé a qué te refieres, o sea, de que si tenemos cómo hacerlo, sí tenemos cómo hacerlo. Ok. De que haya quien quiera hacerlo, pues no. ¿A qué me refiero? Uno, pocos son los feocromocitomas que hay. Pocos son las personas que realmente les interesa o tienen la posibilidad económica de estudiar su feocromocitoma. Y solamente genetistas que manden a hacer los estudios, sí, hay una. Entonces, realmente de que se puede, sí se pueden mandar a hacer. Pero Es caro. no, es carito. Por ejemplo, yo se lo he propuesto a 2 de los pacientes que más o menos dije, ahí esto se ve como que a lo mejor puedan tener, y salía como hacer el diagnóstico molecular, como se mandaban a Arizona las muestras, salían como en 10,000 pesos o algo así, y no les interesó a los papás, ¿no? Dijeron, sí, pero jamás en la vida han vuelto a hacer por dónde, ¿no? Hacerle el estudio. Ok. Y esto pues más que nada sería de repercusión familiar, ¿no? O sea, porque... Sí, más que nada sería para la repercusión familiar y para ver reincidencias, porque los que tenemos con diagnóstico acá son niños menores bueno, con excepción de uno que ya tenía 14, que es el que te digo que tenía más tiempo, son niños menores de 12 años. Entonces ellos, dependiendo del tipo, pueden tener una alta reincidencia, pues, ¿no? Que sean múltiples o que tengan reincidencia. Ok. Entonces, más que nada por eso. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya vamos a empezar ahora sí con las patologías de páncreas. Sí. Bueno, yo creo que alcanzamos a ver aunque sea una, ¿no? De aquí a las 7. O aunque sea alcanzarla. ¿Se ve la pantalla? Sí. Ahí ya se ve completa.
Ahora sí ya se cargó. Se está cargando. Voy a ir al baño en lo que carga. Regresé. Vamos. Sí. Doctor, Ándale. en lo que carga la presentación, por ejemplo, en los paragangliomas en seno carotidio, Ajá. tienen que retirar los senos carotidios y pues que vamos a tener ahí como varios receptores. Fíjate que normalmente ahí no, casi nunca son bilaterales cuando son paragangliomas en seno carotídeo. Pues se queda con uno, ¿no? Y sí hay, sería la función del varoreceptor de uno nada más. Ahora, no son los únicos varoreceptores. Son de los más importantes, pero no los únicos. Obviamente no queda igual la persona, pero mientras sea uno, nunca me ha tocado ver a nadie que le hayan quitado los dos, la verdad, honestamente. Hasta ahorita que yo recuerdo que haya leído algo, no. No. Gracias. Sale. Ay, no sé por qué no puedo, la va a compartir a alguien más. A ver, voy a intentar yo la mía. Espera. Ay, qué chingada. ¿Ya la ven? Pues se ve en blanco. Ya. Bueno, pues nosotros somos el equipo 3 y vamos a hablar de patologías del páncreas y vamos a iniciar con diabetes.
Dale, Vivian. Diabetes es la reina, ¿no?, de todas las enfermedades que se tienen que aprender de aquí. A ver, esperemos que lo hagamos bien. Pues primero vamos a hablar de diabetes mellitus tipo 1. Dale, por favor. Y pues, bueno, en lo que se pone, a manera de introducción con respecto a la diabetes, tenemos que son un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por la hipoglucemia, que esta se va a dar como resultado en la acción o en la secreción de la insulina, o puede darse en ambas situaciones. Y según la característica que se presente en la fisiopatología, se va a agrupar ya sea en diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, gestacional u otro tipo específico. Y del otro tipo específico, pues hay algunas, por ejemplo, están los defectos genéticos autosómicos dominantes de la célula beta del páncreas, u otros defectos genéticos de las células betas del páncreas, o defectos genéticos en la acción de insulina, y así son una amplia clasificación dentro de esa. Pero pues aquí vamos a abordar algunas y vamos a iniciar con diabetes mellitus tipo 1. Dale, por favor. Ay. Le estoy dando. Vivian, ¿No se ve? ¿no quieres que intente compartirla yo? Es que estoy en la laptop. A ver. Pues sí, compártela tú, porque yo la estoy compartiendo y me dices que no. Ok. Ay. ¿Pueden creerlo? Hoy mandamos a la 14 a 2 niños sospechosos de COVID con neumonía focos múltiples. Niños, ¿qué edad tenían? 14 y 13 años. Qué chiquitos. ¿Ahí se ve? Sí, ya se ve. Espero que salgan negativos y que sea una simple neumonía bacteriana comunitaria, pero hay una que me cabe mucho la duda. Dale, Paco, por favor. ¿Otra? Sí. ¿Ahí o otra? Otra, por favor. Ahí. No me cambia. A ver. Estoy en la que dice epidemiología. Sí, es la mía, pero están en la de portada de diabetes mellitus tipo 1. Ah, entonces tienes problemas con tu internet. ¿Usted cuál ve, doctor? Yo veo la epidemiología. Pon la que dice diabetes mellitus tipo 1 y así pues me dicen si está la correcta y yo voy exponiendo porque pues yo creo que es mi internet. Ahí estoy en la primera. Así está bien. Pues, la diabetes mellitus tipo 1 antes era llamada diabetes juvenil o insulinodependiente, y esto porque esta es el resultado de la destrucción crónica de las células beta del páncreas, que produce una deficiencia absoluta de la insulina, sobre todo como consecuencia de algún proceso autoinmune. Digo sobre todo porque la diabetes tipo 1 va a tener dos clasificaciones, la que es de mediación autoinmune, que va a ser la tipo 1A, que se presenta en el 95% de los pacientes, y la que va a ser de tipo idiopática, en la cual no hay una intervención del sistema autoinmune, y esta va a ser la tipo 1B y va a tener el 5% de los pacientes. La ADA dice que en la definición de la diabetes tipo 1 se incluye que se puede demostrar el objetivar niveles muy bajos de péptido C tras el estímulo de glucagón, y el entender el porqué de esto lo vamos a ir viendo con respecto a que se vaya dando la fisiopatología. Entonces, la forma para nosotros hacer el diagnóstico de diabetes tipo 1 prácticamente sería que cumpliera los criterios de diabetes mellitus y que tuviéramos dos de las siguientes. 1, autoanticuerpos que nos digan que está habiendo destrucción del islote pancreático, o niveles bajos de péptido C en un paciente al que se le hizo una prueba con glucagón, que obviamente nunca hacemos pruebas con glucagón. ¿Qué es lo que hacemos normalmente para nosotros saber si el paciente es o no es deficiente de insulina? Le decimos a los papás, la noche antes no le ponga el total de su glucosa, de su insulina, perdón, le bajamos
la cantidad de insulina que le estábamos poniendo después de que ya lo habíamos controlado un tiempo para evitar la glucotoxicidad de la célula beta, ¿no? Entonces ya después de que tenía algunos días, lo dejamos que esté un poquito en hiperglucemia. Y si en hiperglucemia aún así tiene niveles bajos de péptido C, pues ya bailó Berta. Sale, síganle. Bueno, ahora pues tenemos que este va a ser un trastorno catabólico, ya que va a haber ausencia virtual de la insulina circulante por la destrucción de las células beta del páncreas. Va a haber elevación de glucagón pancreático. Esto porque, bueno, una vez que veamos la fisiopatología, vamos a entender que la insulina inhibe a la liberación del glucagón. Entonces, como no va a haber insulina, no va a estar, o sea, esta inhibición no va a estar dada. Y la otra que se va a presentar es que pues las células beta no van a responder ante ningún estímulo insulinogénico conocido. ¿Te puedes dar, Papo, por favor? ¿Ya cambió? Es que a mí no me cambia. Sí. Okay. Pues ahora tenemos que, o sea, también como consecuencia de la pérdida de las células beta del páncreas, o sea, como no va a haber insulina, vamos a tener que el tejido hepático, muscular y graso van a dejar de captar los nutrientes absorbidos de manera adecuada. Esto porque pues la insulina no va a dar el estímulo para que se coloquen los transportadores que ahorita decía el doctor que eran los GLUT4, entonces pues no van a poder absorber la glucosa. Otra cosa es que se va a seguir suministrando glucosa, aminoácidos, ácido grasa al torrente sanguíneo a partir de los depósitos de almacenamiento, esto por acción del glucagón. Y también va a haber alteración en el metabolismo de las grasas y va a haber una producción y acumulación de las cetonas. Esto porque, o sea, la lipólisis no va a estar inhibida en los adipocitos por la falta de insulina. Entonces, pues, al no contar con glucosa en el hígado, se va a ver el proceso de la formación de los cuerpos cetónicos. Y todas estas consecuencias nos van a llevar a una persistencia postpandreal inapropiada del estado de ayuno. O sea, el paciente se va a encontrar como si estuviera postpandreal porque va a tener niveles altos de glucosa, pero el cuerpo va a estar como en estado de ayuno porque estos niveles de glucosa no van a estar absorbidos, por eso es que se da la cetogénesis. Traducción, les está corriendo miel por las venas, pero su célula está en hipoglucemia total. Síganle. Después tenemos pues que este es un proceso prolongado, o sea, no es una enfermedad que aparezca de forma aguda, sino que, o sea, se presenta al inicio, o bueno, su aparición tiene meses o años detrás de una fisiopatología detrás de ella, más bien. Decimos que, o sea, este retardo se puede valorar, o sea, este riesgo se podría valorar con marcadores inmunológicos, genéticos y metabólicos que más adelante los vamos a ver, que por ejemplo con los autoanticuerpos, como ahorita decía el doctor, que es una de las formas en las que se hace el diagnóstico. También tenemos que, pues la diabetes mellitus no se puede presentar a cualquier edad, pero los picos están en la edad escolar y alrededor de la pubertad. Después, un término importante o que me gustaría decir aquí es que existe una subclasificación de la diabetes mellitus tipo 1 que la introdujimos, que es la LADA, que esta es la diabetes autoinmune latente en el adulto, que va a ser un tipo de diabetes que se va a presentar en los adultos alrededor de los 30 años, que va a ser un proceso lento pero progresivo de autoinmunidad en el adulto joven. O sea, esto quiere decir que erróneamente se clasifican a estos adultos como diabetes mellitus tipo 2 porque al inicio de su enfermedad van a tener sus células beta pancreáticas van a estar funcionando lo suficiente como para evitar la cetosis, entonces no se les va a clasificar como diabetes mellitus tipo 1, baja producción de insulina. Pero precisamente por este diagnóstico fue que hice la pregunta en el quiz de cuál era uno de los datos más importantes para hacer diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita con las diabetes? Nos estamos casando como si todo fuera diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 y estamos infravalorando otros tipos de diabetes. Ya ahorita que veamos las fisiopatologías de las diabetes, nos vamos a dar cuenta que la diabetes tipo 2 no es otra cosa más que un proceso de intoxicación de nuestro cuerpo por la misma obesidad y la misma resistencia a la insulina, o por la resistencia a la insulina que nos está llevando la obesidad. Entonces, para nosotros poder pensar que un paciente tiene diabetes tipo 2, lo primero que debemos de tener son datos de resistencia a la insulina. Si nuestro paciente no tiene datos de resistencia a la insulina clínicos o bioquímicos, no va por ahí el diagnóstico, ¿sí?
Entonces, el paciente tiene que ser obeso y con datos clínicos de resistencia a la insulina para pensar de entrada en diabetes tipo 2. Si no es así y tiene una edad menor a los 35 años de edad, hay que pensar en otras cosas. Específicamente 2 tipos, las MODI, ¿sí? O las LADA, que desafortunadamente todavía no las podemos meter en la cabeza de los médicos generales y de los médicos familiares, porque todo, como la gran mayoría siempre han aprendido que es diabetes tipo 2 o diabetes tipo 1, si sale de ahí, ¡pum!, explotan. Entonces, aquí yo les vengo vendiendo barato, para que se lo lleven y se lo queden, ¿sí? Que existen otros tipos de diabetes que deben de tenerla en mente. Y por eso, siempre que alguien vaya a decirle a alguien, usted tiene diabetes mellitus tipo 2, ¿sí? Tiene que recordar que la fisiopatología nos dice que esa persona debe de tener resistencia a la insulina, ¿sí? ¿Y por qué digo resistencia a la insulina? Porque puede haber pacientes LADA, ¿sí? Que hagan obesidad, ¿sí? O puede haber pacientes MODI que hagan obesidad, e incluso puede haber pacientes MODI, pacientes de diabetes tipo 1 y diabetes tipo LADA que hagan obesidad y resistencia a la insulina, ¿sí? Y eso se vuelve en un brete hacer el diagnóstico. Pero de entrada, la persona con diabetes mellitus tipo 2, a menos de que ya esté muy avanzado el diagnóstico, nunca te va a venir por datos clínicos de diabetes. Siempre va a ser una glucosa al azar en algún estudio, en algún laboratorio, porque se iba a operar, porque le hicieron una glucemia en alguna parte. O sea, se detecta de 1000 formas. Ya, si se detectó por una complicación aguda, híjole, es una persona normalmente ya muy adulta y que le va a ir mal. Sí. Por ejemplo, ahorita yo el último niño que le acabo de hacer diagnóstico fue la semana pasada. Era un niño que pesaba 114 kilos y llegó pesando conmigo 85, pero traía una evolución desde diciembre con pérdida de peso que fue incrementando paulatinamente, pero ellos lo asociaban a pues que estaba en la pubertad. Y ya hace 3 meses empezó con polifagia, poliuria, ¿sí? Y ya después la mamá empezó a notar de que el niño se empezaba a hacer pipí en las noches, ¿sí? Ya llegó conmigo pesando 86 kilos, pero traía acantosis y todo. Obviamente le tomamos su péptido C posterior a estar en glucemias altas y estaba el péptido C en 0.6, pues, ¿no? O sea, era una franca diabetes tipo 1. No le he hecho anticuerpos porque pues esos no se hacen por el instituto, ¿sí? A lo mejor se los hago por fuera, pero a lo que voy es que pareciera que era o sea, cualquiera que lo ve podría catalogar a ese niño como una diabetes tipo 2, porque era un obeso con acatosis, pero pues ahí es en donde entra la finura de ver cómo se fue comportando, la edad del paciente, la forma de presentación, todos los meses de evolución que tenía. ¿Sí? Sí, Vane. Y pues así como dice, o sea, el doctor, o sea, bueno, de hecho, en una de las bibliografías consultadas decía que en un estudio de Europa, 15% de los pacientes que tenían diabetes mellitus tipo 2 en realidad tenían LADA. Entonces, es muy fácil confundir esta con la diabetes mellitus tipo 2 porque los síntomas son muy similares. En la LADA los pacientes se van a presentar con polidipsia, polifagia, poliuria, pero nos tenemos que dar cuenta de que el paciente no tenga resistencia a la insulina, como lo decía el doctor. Y o sea, la quise introducir aquí porque no es, o sea, esta clasificación no es diferente a la diabetes mellitus tipo 1. Lo que tiene diferente es que la presentación clínica se va a dar más tarde, o sea, el proceso. Es la edad. Sí, es la edad. Eso inmunitario. Es la diabetes tipo 1 de los grandes. El proceso inmunitario se va a dar igual, nada más que o sea, es muy lenta la progresión, por eso se presenta tan tarde. Y pues de aquí sería todo. ¿Le puedes dar, papo, por favor? Dime cuando cambie, porque pues yo no veo. En mi pantalla ya cambió. Ahí está. Ahora sí me cambió. Bueno, pues ahora con respecto a la epidemiología tenemos... Ahorita a las 7 a las 7:30 voy a exponer en Némono, de 7:30 a 8:30, cuando acabe de exponer a las 8:30 voy a tocar. Vivian, tienes el micrófono prendido. Bueno, pues con respecto a la epidemiología tenemos que la diabetes mellitus tipo 1 afecta a hombres o a mujeres por igual y en ambos va a disminuir de la misma manera su esperanza de vida. Se dice que la puede llegar a reducir hasta en 13 años. Y tenemos que hay pocos datos sobre la prevalencia y la incidencia
de la diabetes mellitus tipo 1 a comparación con la tipo 2 aquí en México y en América Latina. Pero lo que sí se sabe es que a nivel mundial esta enfermedad ha tenido un incremento pues impresionante y algo marcado. Y se cree que esto ha sido probablemente por secundaria a factores como por ejemplo infecciones perinatales o incremento ponderal en los primeros meses de vida o al aumento en la edad materna, pero no se está seguro todavía. A nivel mundial hay una menor incidencia y prevalencia en América Latina que en Europa, en América del Norte, por ejemplo, en Estados Unidos, que en el sureste asiático y que en el norte de África, pero donde se ve la mayor incidencia es en Europa. Por eso es que pues aquí puse este mapita, porque de verdad llegan a tener muchos casos por cada, como alrededor de 20,000 casos por cada 100,000 habitantes. Y en China es donde tienen la menor incidencia, ya que hay un caso aproximadamente por cada 100,000 habitantes. Pero pregúntale a los chinos de tipo 2, verás. Papá. Y también se piensa que, o bueno, se tiene la hipótesis de que hay una relación en la incidencia con la ubicación geográfica, y esto se relaciona a que en los países que están en el norte del Ecuador son los que presentan mayor incidencia y prevalencia, y se cree que esto es por la temperatura. Y pues en México, pues como ya había dicho, la verdad no hay tanto registro como la diabetes mellitus tipo 2, pero lo que sí es que hubo un periodo que fue del 2000 al 2010 en donde hubo un incremento en la incidencia de niños menores de 19 años de edad. Y también otra cosa es que lo comentaba el doctor al inicio de la clase, es que la población adulta mexicana va a padecer una asociación muy fuerte entre la diabetes mellitus tipo 1 y el síndrome metabólico, y a esto se le va a llamar como doble diabetes, y esto a veces puede llegar a confusiones en el diagnóstico. Nosotros hicimos un estudio cuando estaba yo allá en Obregón, hicimos una tesis con uno de los residentes de pediatría, precisamente buscando resistencia a la insulina en pacientes con diabetes tipo 1. Y la realidad es que se llegó a encontrar resistencia a la insulina hasta en el 30% de los pacientes adolescentes. Y esto independiente a su estadio puberal, o sea, no era porque fueran púberes, pues, ¿sí? Era porque utilizaban o comían de más o lo que ustedes quieran, pues, ¿no? Entonces eso sí estuvo así como que, ay, güey. Sí, pues eso va a estar dado o se presenta por la mala alimentación o el mal estilo de vida que llevamos aquí en México. Y pues ya por último de epidemiología tenemos que el diagnóstico ocurre más en niños, sin embargo 84% de las personas que viven con diabetes mellitus tipo 1 en el mundo son adultos. Y como ahorita les mencionaba, del 5 al 14% de los adultos con diabetes mellitus tipo 2 en realidad tienen diabetes mellitus tipo 1 o LADA. Y ahorita ya le agregamos MODY, ¿no? O sea, realmente en algunos estudios que se han hecho, sobre todo en Europa, se han visto que hasta 20 a 30% de las personas inicialmente diagnosticados como diabetes tipo 2 tenían realmente LADA o MODY. Pero es como les digo, conforme vamos avanzando y cada vez vamos viendo que hay otras cosas y que no todo es diabetes tipo 1 o 2, pues hemos ido aprendiendo más, ¿no? De hecho, aquí, por ejemplo, pues nosotros los 3 endocrinólogos pediatras que estamos aquí somos relativamente jóvenes. Entonces llegamos y a muchos de los pacientes que los tenían como niños tipo 1, con hipoglucemias, realmente eran MODY. Y entonces ya tenemos como un grupito entre los 3 como de 15 MODYs. Sí, pero pues nadie las había pensado nunca. Entonces no son tan raras como creen, solo no las buscamos. Sigan. ¿Le puedes dar papo, porfa? Avísame, por favor. Ya le cambié yo, no sé si ya salga. A Chihuahua yo tampoco, ahora sí yo ya tampoco lo veo. ¿No se ve todavía? No. No. ¿Pero se ve negro o...? No, no cambia. No, acá. A ver, lo voy a dar para atrás y le voy a volver a dar para enfrente. ¿Ahí cambió? No. Yo la veo en epidemiología. Está en epidemiología.
¿No se ve todavía, Majo? No, a mí no. No. Sigue en epidemiología. Yo sí veo Oigan, jóvenes, etiopatogenia. miren, como les digo, tengo que aplicar este examen porque ya ahora era el último día para poderlo aplicar. Le vamos a continuar el viernes. Vamos a tenerle que meter velocidad un poquito. Los temas que siguen, hay que, sobre todo, diabetes, creo que a lo mejor va a ser con el que más nos vamos a tardar. Los otros, los de hipogonadismo y los de alteraciones de lípidos, vamos a tratarlos de hacer lo más generales que se puedan para que más que nada se lleven como que el conocimiento más general. Me interesa mucho, mucho, mucho diabetes. Es el que más le tengo que poner así como plus, ultra y lo que nos llevemos. Pero para los otros, tratar de hacerlo lo más concreto que se pueda. De tal manera Doctor, de que... para los... Mande. Perdón. Para los modis, ¿menciono todos los modis? No, nomás con que me menciones modi 1, 2 y 3, que son los más importantes. Los otros puedes poner una tablita y ya. ¿Sí? Okay. O sea, una tablita donde menciones que existen 14 y ya. Sí, porque realmente son los primeros 3 los... ¿Cómo? Yo encontré 11. Ándese. Bueno, no importa, pues ponme los 11 aunque sean 14. De tal manera de que yo quisiera que estuviéramos terminando esto a más tardar así porque ya me pasé lanza el viernes 22 para yo estarles poniendo a más tardar el examen el lunes 25, ¿sí? Porque yo tengo hasta el viernes 29 para subir calificaciones máximo, pues. Salen. Digo, si podemos terminar todo antes, pues mucho que mejor. Desde ahorita les voy informando, el examen van a ser 10 casos clínicos con 5 preguntas cada caso clínico y ya. Va a abarcar todos los temas, los 5 temas. Así es. ¿Cuánto tiempo vamos a tener para ese examen? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo vamos a tener para contestar ese examen? Lo pensaré, pero depende de cómo me salgan más o menos, pues serían como unos 6 minutos por ¿cómo se llama? Por caso clínico a lo mucho, dependiendo de qué tan largo me queden los casos clínicos. Porque a veces en lo que uno más tarda es en leer el caso que en contestar. Ok, gracias. Doctor, yo tengo una pregunta para ver cosas si está bien profundizado esto de la diabetes, Sí. de la diabetes mellitus tipo 1. O sea, en la etiología intervienen muchos factores genéticos y autoinmunitarios muy profundos. Nada más los menciono por encima. Así es, no necesitamos, o sea, estamos formando médicos generales. Yo ocupo que se sepan bien qué interviene. No necesito que lo sepan en este momento de sus vidas tan a fondo tampoco. Pero yo sí ocupo que sepan que hay factores genéticos, que hay factores ambientales, que hay factores de herencia, ¿sí? Eso sí es importante, ¿sí? Pero que me digas exactamente el gen en locus en el que se ha relacionado del HLA idéntico, pues no, pues ahorita no me sirve que te sepas tú eso, ¿verdad? Pero, por ejemplo, sí me interesa que sepas que si el niño es hijo de un papá con diabetes tipo 1, pues tiene 7% de probabilidad de tener diabetes y en cambio si lo tiene una mamá tiene 4%. Eso sí importa. Por decir algún ejemplo. Gracias. ¿Salen? Igualmente con las complicaciones agudas y crónicas. Realmente, así la profundidad del manejo de cetoacidosis y coma hiperosmolar lo deben de ver en urgencias. Conmigo lo que más me interesa es que entendamos la fisiopatología y las bases del manejo, ¿sí? Igualmente para lo que vendrían siendo las complicaciones crónicas, no necesito que profundicen y que me hablen de la fisiopatología de por qué se están presentando. No, se complican por glucosidación extensa y son tal y tal. La más frecuente es tal. Al diagnóstico de la diabetes tipo 2, tal porcentaje ya trae complicaciones. Por eso el diagnóstico de un paciente con diabetes tipo 2 yo le tengo que hacer tal cosa, ¿sí? Eso es lo que yo quiero, pues que ustedes ya vayan a lo que van, pues no necesito que me digan, no, pues es que resulta que mira que el exceso de azúcar va a agarrar y la
la nervo nervorum se va a empezar a glucolizar y entonces va a empezar a tener una disfunción y apoptosis y va a perder la sensibilidad y se va a hacer el pie diabético, por ejemplo. Pues sí, pues qué padre, pues, pero yo ocupo que me digan, mira, tal porcentaje te va a hacer pie diabético de los pacientes con diabetes tipo 2 que no se controlan. ¿Sí? Eso es lo que yo más ocupo. Pues. O que me digas, por ejemplo, mira, en los pacientes con diabetes tipo 1, el automonitoreo es la principal estrategia para verificar que ellos están bien por esto y esto otro. Y si son muy acuiciosos y se meten ahorita los manejos de bombas de infusión de insulina, me van a decir porque te tienen que manejar un tiempo en rango, un tiempo... bueno, pues ahí se vuelve todo más interesante. Sale. Va. Muy bien, gracias. Sale. Gracias, doctor. No, por nada, ustedes. Gracias. Nos vemos. Sale, doctor, gracias. Bye. Gracias, doctor. Vale. Hasta luego, doctor.